Aquí le saluda Patrick Macnee. Leonardo da Vinci quizás sea la figura más enigmática del mundo del arte de todos los tiempos. Creó dos de las pinturas más famosas del mundo, la Gioconda o Mona Lisa y La Última Cena. Aunque poca gente sabe que toda su colección de pinturas contiene solo 15 obras, incluidas las dos más famosas. Estas no son pocas si nos paramos a pensar que también era escultor, arquitecto, músico, ingeniero y científico. Dados sus variados intereses, no es de extrañar que le fuera imposible dedicarse a una sola cosa, la pintura. Leonardo quizá haya sido el hombre más curioso del mundo. Se preguntaba siempre el cómo y el porqué de todo. También era un hombre bastante difícil de definir. Empleaba claves y códigos en muchos documentos suyos. Solía escribir de derecha a izquierda. Y, aunque la mayoría de sus pinturas tenían carácter religioso, Leonardo no era en absoluto un cristiano devoto. De hecho, hay quien cree que incluía mensajes subversivos o enigmas secretos en sus pinturas aparentemente religiosas. Quizá las respuestas al misterio de estas pinturas estén ocultas en sus escritos enigmáticos. Estudiemos el desconcertante mundo de Leonardo da Vinci y desentrañemos los misterios de este genio del Renacimiento. Desciframiento del Código da Vinci. No hay más que mirar El hombre de Vitruvio de da Vinci para entrever su don para el dibujo, la simetría y la forma. A simple vista es un hombre dibujado dentro de un círculo y un cuadrado, pero da Vinci ha resuelto una cuestión matemática que muchos han intentado desentrañar en vano. Vitruvio decía que la construcción de templos o edificios debía basarse en las proporciones del hombre, ya que éstas eran perfectas. Dijo que el cuerpo humano, con las piernas y los brazos estirados, debían caber en las formas geométricas perfectas, el círculo y el cuadrado. Una versión del hombre de Vitruvio, de Cesariano, abunda en fallos. Cesariano dibujó un cuadrado y un círculo perfectos, tangentes entre sí, en los 4 puntos del cuadrado. Se empeñó en introducir en el diseño la figura de un hombre, de modo que las manos y los pies tocaran los puntos. El resultado fue una de las figuras más desproporcionadas del Renacimiento, con brazos largos, piernas cortas y con manos y pies demasiado grandes. Un sistema de relaciones que ya por sí solas no resultan ser bellas. Fue el genio de Leonardo da Vinci quien solucionó el problema. Leonardo empezó dibujando a un hombre de proporciones perfectas y luego encontró en la figura del círculo y el cuadrado. El círculo y el cuadrado solo son tangentes en un punto, la base. Esta pequeña diferencia hizo que la figura fuese bella. Leonardo incorporó al dibujo una serie de ecuaciones ocultas. Por ejemplo, la longitud de los brazos estirados de un hombre equivale a su estatura. El ancho de los hombros es la 4ª parte de un hombre. Del codo a la yema del dedo más largo supone la 5ª parte de un ser humano. La distancia del codo a la axila, la 8ª parte. Y la distancia de la parte inferior de la barbilla a la nariz y de la raíz del pelo a las cejas es la misma. Y, junto con la oreja, constituye 1/3 de la cara. Leonardo escribe sus notas, observaciones y claves con una escritura enigmática encima y debajo del dibujo. Las ilustraciones de Leonardo van más allá de lo obvio. Los personajes de sus pinturas parecen tener una historia propia independiente de lo que vemos representado en la obra. ¿De qué se ríe la Mona Lisa? ¿Y qué está pasando en La Última Cena? Ahora lo averiguaremos. La búsqueda y el descubrimiento de la identidad de la mujer que da Vinci pintó en la Mona Lisa
ha dejado perplejos a muchos desde entonces. Un método muy antiguo para codificar mensajes deliberados en obras de arte es la interpretación cabalística llamada geometría. Este método asigna números a las letras. Así que Mona Lisa se representaría con esta ecuación. A Mona Lisa también se la conoce como la Gioconda, que equivale a esta otra ecuación. La circunferencia de la pintura mide 84, y si sumamos los números del nombre de Leonardo, el resultado vuelve a ser 84. ¿Podría ser que la misteriosa señorita no fuera otra que el propio pintor? La última cena de Da Vinci es tan famosa y conocida como la Mona Lisa. ¿Dejaba Leonardo mensajes ocultos, llamados indicaciones renacentistas, en sus pinturas más religiosas? Lynn Picknett, coautora de la Revelación de los Templarios, nos comenta la última cena de Da Vinci. Mientras que Leonardo sostenía una postura más bien antagonista a la Iglesia y al cristianismo dominante, a pesar de las llamadas pinturas sagradas que hacía, en su obra aparece un fuerte simbolismo templario. Existían grandes influencias templarias en la época de Leonardo, quizá de forma secreta, porque una de las pinturas más famosas y conocidas del mundo, La Última Cena de Leonardo, contiene una asombrosa cantidad de símbolos esotéricos bastante obvios que no tienen nada que ver con el cristianismo. Por ejemplo, en la obra podemos ver que junto a Jesús hay un discípulo levantándole un dedo a la cara, de un modo bastante amenazador. Jesús no es consciente de ello, pero le levanta un dedo. A esto se le llama el gesto de Juan, porque es muy obvio. En esta pintura es como si este discípulo le dijera a Jesús que le recuerde, acuérdate de Juan. También en la Última Cena, Leonardo se pintó a sí mismo como uno de los discípulos al final de la mesa, volviéndole la cara a Jesús. No fue por descuido ni para que quedara bonito, sino que fue un gesto de profundo rechazo hacia Jesús y hacia la Sagrada Familia. También en esta pintura hay una figura junto a Jesús, inclinada hacia el lado opuesto de Jesús y además volviéndole la cara, que todo el mundo identificó como San Juan de joven. Pero si se mira muy de cerca, se ve que no es San Juan de joven, sino que podemos ver a una mujer. Lleva un collar de oro, tiene pechos y la forma que ella, junto con Jesús, crea en la composición es una gran M extendida. Esta M se refiere a María Magdalena. Los templarios creían que María Magdalena era su amante, su concubina, que era compañera de sexo sagrado de Jesús. Leonardo utilizó esta composición para expresar esta creencia. Si esta gran obra se supone que es una gran pintura cristiana de la Última Cena de Jesús, no te paras a pensar ni por un momento que esa figura concreta parece una mujer, porque se supone que es San Juan, así que simplemente ves a San Juan. Leonardo se divertía con la gente que iba a ver la pintura, porque hay una mano con un puñal apuntando al estómago de un discípulo y, sin embargo, en todas nuestras investigaciones sobre Leonardo, solo hemos comentado el hecho de que hay una mano con un puñal de una forma pasajera y breve, como si no tuviera importancia, y realmente la tiene. Tampoco podemos ver en la Última Cena que haya ningún cáliz delante de Jesús, como sería de esperar. En muchas otras pinturas de la Última Cena siempre encontramos el símbolo del cáliz, lo que mucha gente piensa que es el Santo Grial, y es lo que en esta pintura echamos en falta. La mayoría de quienes creen conocer la obra no se fijan en estos detalles, no se paran a analizar la obra, sino que tienen una percepción de lo que espiritualmente significa para ellos la Última Cena, y simplemente no los ven. Hay una sociedad secreta en Francia que afirma que Leonardo fue uno de sus miembros, el Priorato de Sion. Se supo que este priorato se formó en el año 975, cuando se descubrió algo sorprendente en una biblioteca parisina. Se encontraron una vez más unos pergaminos. Estos se llamaban Le Dossier Secret.
En estos documentos se revela que entre sus miembros secretos figuran personajes históricos como Isaac Newton, Víctor Hugo y sí, Leonardo da Vinci. Pero, ¿qué es el Priorato de Sion? Según estos pergaminos, el objetivo de la organización era restaurar en Europa la monarquía merovingia. Según el Priorato, los reyes merovingios eran descendientes de Jesucristo, lo que implica la teoría de que Cristo no murió crucificado, sino que se casó y tuvo hijos. Esta creencia podría acabar potencialmente con los cimientos más básicos del cristianismo. El objetivo de la asociación era velar por el secreto de que Cristo no murió por nuestros pecados y de que sus descendientes están entre nosotros. Las indicaciones renacentistas de Leonardo son muy provocativas y sugestivas. Ayudan a entender por qué optaba por unos métodos tan encubiertos para revelar sus secretos. No hemos de olvidar que en esa época la Iglesia tenía mucho poder y que una persona podía verse en muchos apuros por cuestionar las ideas establecidas. La siguiente pregunta lógica que uno se ve obligado a hacerse es ¿de dónde obtuvo Leonardo esta información secreta? Para responder a esta pregunta hay que remontarse 400 años antes de los tiempos de Leonardo, a un grupo de 9 hombres que quizá hubieran sido la fuente de esta información secreta que Leonardo logró poseer. Todo lo relacionado con los caballeros templarios posee un elemento de misterio, incluso el investigar sus orígenes. Surgieron al acabar la primera cruzada, que había vuelto a abrir el camino entre Europa y la Tierra Santa. Fue entonces cuando aproximadamente en 1118 9 caballeros franceses, todos ellos vinculados a la corte del conde de Champagne, fueron a la Tierra Santa, con la supuesta misión de proteger los caminos y las rutas de peregrinación para que los peregrinos pudieran llegar a lugares sagrados de una forma segura. Llamados al principio los caballeros pobres de Cristo, estos 9 hombres se instalaron en el monte del templo y comenzaron su misión. Pero, ¿qué misión era esta? ¿Cómo tan solo 9 hombres, incluso entrenados, iban a vigilar los caminos de Europa a Jerusalén? Una vez en Tierra Santa, no hay testimonios, ni pruebas de que hicieran nada durante los primeros 9 años. Desde el principio hay algo que no encaja. Además, hay otros testimonios que sostienen la teoría de que esta misión de proteger las rutas era una simple tapadera, que fueron allí por otro motivo, porque por alguna razón pensaron que encontrarían algo allí. Hay pruebas de que excavaron bajo el monte del templo. Los arqueólogos han hallado artilugios suyos en las excavaciones. Al parecer, los templarios pasaron muy poco tiempo en los caminos, como originalmente se pensaba. De los 9 años de estancia, la mayoría lo pasaron excavando túneles bajo el monte del templo, el emplazamiento original del templo bíblico de Salomón. ¿Qué buscaban? El templo de Salomón llevaba mucho tiempo destruido, pero en épocas de conflicto se sabía que los sacerdotes habían ocultado tesoros religiosos en cámaras subterráneas ocultas y los sacaban al pasar el peligro. En la Biblia se dice que el Arca de la Alianza y otros tesoros del templo sobrevivieron de esta forma varias invasiones extranjeras. Quizá el Santo Grial hubiese sobrevivido también en el laberinto bajo el templo, a la espera de que la humanidad redescubriera su poder. Ciertamente, no fue casualidad que los caballeros se instalaran en una mezquita ubicada en el antiguo emplazamiento. De hecho, fue después de su estancia allí que se hicieron llamar templarios o caballeros templarios. Un monje llamado Bernardo, que luego acabó siendo San Bernardo, intervino en la fundación de los templarios. San Bernardo se ocupó de descifrar los textos en hebreo antiguo. Aunque Bernardo era muy mundano en muchos aspectos, también era muy espiritual, de un modo bastante extraño para su época.
Le atraía mucho el lado femenino de la religión. Por ejemplo, los cultos de las vírgenes negras, sobre todo del sur de Francia, son hechos muy misteriosos, casi paganos. Sentía una gran veneración por lo femenino, expresada de muchas formas en su devoción por la Virgen María, algo nada común en su época. Eso parece ser lo que más le estimulaba. San Bernardo fue un hombre muy culto para su época. Sí, estudiaba textos hebreos y también otros. Podría ser algo que él encontró en ellos, lo que le hizo pensar a esta gente que merecía la pena ir a Jerusalén. Es una teoría, pero una teoría bastante válida. Tiene mucho sentido si nos paramos a pensar que los que estudian estos antiguos documentos quieren de repente que sus súbditos vayan a estos lugares históricos mencionados en los escritos. Buscan algo. No sé personalmente qué encontraron, salvo que les parecía importante. Nadie lo sabe con seguridad. Fuera lo que fuera, no se sabe dónde está. Es realmente un misterio, pero abundan todo tipo de teorías, que podrían ser todas correctas. Documentos, Arca de la Alianza, Santo Grial, lo que fuera, pero todas tienen un secreto. En un texto muy antiguo hay constancia del hallazgo. Nos dirigimos a la cámara secreta y un compañero nuestro bajó como de costumbre. Como el sol se hallaba en su punto más elevado, los rayos le permitieron descubrir un pequeño cofre que estaba sobre un pedestal, curiosamente labrado y cubierto de oro. Nos dio la señal para el ascenso y lo sacamos de inmediato. Lo llevamos para que fuese examinado por el Consejo Supremo. ¿Qué había en este cofre que tanto atraía a los templarios? Lógicamente, a un grupo de caballeros cristianos con voto de pobreza no les interesaba nada con valor material. Es más probable que fuera un objeto con un gran significado religioso. Lo que sí sabemos es que al enterarse del hallazgo, el conde Hughes de Champagne volvió a Jerusalén para unirse a sus vasallos formalmente. Una vez ahí, enseguida dejó todas sus posesiones materiales para servirles como caballero templario. Tras este descubrimiento, el gran maestro de los templarios visitó al Papa y con la bendición de San Bernardo, la Iglesia reconoció oficialmente la Orden de los Templarios. Todo hombre del mundo cristiano se unía rápidamente a los caballeros, renunciando a sus familias, dejando todas sus posesiones materiales y aceptando los difíciles votos de pobreza y castidad. Fue precisamente el voto de pobreza el motivo por el cual se hicieron tan ricos, porque quien se hiciera miembro de la orden, quien se hiciera templario, tenía que entregar todas sus posesiones a la orden. Además, se acabó viendo como un símbolo de prestigio que las familias nobles tuvieran hijos que se unieran a la orden de los templarios. El dinero o las propiedades que tuvieran estos iban a las arcas. Y cuando el Papa aprobó la orden, la bendijo y dijo que era algo bueno. Los que querían impresionar al Papa donaban fincas y dinero a esta nueva orden, y en cantidades abundantes. Ningún caballero podía poseer nada, así que todas las posesiones como fincas, castillos, ganado y dinero que se les regalaba se destinaban a la orden. Tenían fama de ser la más temible y competente fuerza militar del bando cristiano. Eran una especie de fuerzas especiales, de geos de aquella época.
Además, como eran una mezcla de monje y soldado, eran casi como los luchadores de artes marciales orientales de hoy en día. Aprendían en un templo y todo lo que se hacía tenía una dimensión espiritual. Eran unos luchadores muy temibles, lo mejor de aquella época. Según las leyendas, los templarios hallaron el Santo Grial y cuidadosamente velaron por su poder a través de los tiempos. Los templarios corrientes no eran ni más ni menos que lo que parecían, monjes guerreros que eran cristianos de a pie. Pero compartían un secreto y lo guardaban celosamente. El secreto se desveló de una manera oculta, algo que se mantuvo con sumo cuidado y que por otra parte era obvio en muchos sentidos. Los templarios impulsaron la construcción en Europa de grandes catedrales góticas, sobre todo en Francia, y todas ellas tienen un rosetón. Este rosetón simbolizaba la sexualidad sagrada, porque la rosa representa lo femenino. Pero también era un equívoco, ya que Ros es un anagrama de Eros, lo que representa el impulso a la sexualidad. El famoso autor Hugh Schonfield ha demostrado que la palabra Baphomet oculta una clave. Significa Sofía, que a su vez quiere decir sabiduría femenina. Es curioso porque siempre se han considerado a los templarios como muy machos, monjes guerreros muy masculinos, como una especie de matones. ¿Qué tendrán que ver este tipo de hombres con lo femenino? Sin embargo, aunque no lo parezca, sentían gran veneración por las diosas, por el lado femenino. Los templarios acabaron teniendo muchísimo poder en cuestión de un par de siglos. Tenían demasiados humos en muchos sentidos, sobre todo con respecto al Papa y a muchos reyes. Eran sumamente ricos. Parecían ser los amos del mundo, como si nada ni nadie pudiera pararlos. La mayoría de los historiadores cree que recibieron su justo castigo por su riqueza. Esencialmente fue el rey francés Felipe el Hermoso quien inició la represión de los templarios. Sentía envidia de su gran riqueza. Y se piensa que les acusó de blasfemia y de sacrilegio, aunque lo que en realidad quería y tras lo que iba era su dinero. Se les acusó de blasfemia, de sacrilegio y del incumplimiento del acto de la reverencia tan habitual en la Iglesia católica. Pero eso era bien sabido. Las acusaciones sostenían actos sexuales, pero siempre los hay en acusaciones contra grupos herejes. Se les acusó de sodomía, de actos homosexuales, se les acusó de escupir y pisotear la cruz, de adorar no solo una cabeza barbuda y cortada, que ya es extraño, sino que se les acusó de adorar la cabeza cortada de un gato. La Iglesia católica se hizo con las confesiones necesarias para reprimir y perseguir a los templarios y para confiscar sus tesoros. Pero, ¿se hizo con la posesión más valiosa de los templarios? Tras la represión de los templarios, un nuevo grupo religioso sobresalió en el sur de Francia, cerca de Carcassonne: los cátaros. Los cátaros eran un grupo de gente atípica, sobre todo para aquella época, porque cuestionaban muchos temas de la Iglesia de Roma y en muchos sentidos. Eran una especie de religión cristiana básica y depurada. Eran vegetarianos, cosa muy rara entonces, y creían en la reencarnación. Tenían predicadores y predicadoras. Viajaban y paraban allí donde eran bien recibidos, igual que Jesús y Juan el Bautista habrían hecho. Los vecinos y lugareños les llamaban la buena gente, lo cual lo dice todo. Pero no aceptaban la autoridad de la Iglesia, no tenían iglesias, ni daban dinero a ninguna institución o acto que la Iglesia romana pudiera organizar y llevarse. Los cátaros debieron guardar muchos secretos que amenazaban con minar la autoridad de la Iglesia, secretos sobre el cristianismo. Al parecer, sentían una profunda convicción de ellos,
ya que sufrieron torturas y muertes muy dolorosas a consecuencia de estas creencias, sin que se retractaran. Una de estas creencias encierra la teoría de que María Magdalena era la amante de Jesús. Esta teoría sigue estando en contra de la creencia cristiana dominante. Al parecer tenían un evangelio gnóstico, del que ya no se sabe nada. Debió de ser su propia versión, por decirlo así, del Santo Grial, su gran tesoro. Cuando se les exterminó, su exterminio fue interminable y muy doloroso, pero finalmente culminó el 14 de marzo de 1244 en la extraordinaria fortaleza de Montsegur, en las laderas de los Pirineos, justo en la frontera entre Francia y España. Los cruzados acamparon en el valle, y encima de ellos, en una roca escarpada. Es increíble. En una roca escarpada que se eleva hacia el cielo, arriba de todo, estaba la fortaleza cátara de Montsegur. Llevaban tiempo asediándoles. Sabían que no lo contarían. Los cátaros estaban dispuestos a salir a que les mataran. Aunque parezca mentira, estaban contentos, porque creían en la reencarnación, así que volverían a verse en otra vida. Pero dijeron a los soldados: «Dadnos una sola noche más. Necesitamos hacer algo especial». Se cree que realizaron una especie de ritual todos juntos antes de entregarse. Pero también aquella última noche se sabe que huyeron 4 cátaros. Treparon. Menudo camino más asombroso. ¡Qué hazaña! Treparon por la fortaleza y huyeron bajando por la roca escarpada. Muchos dicen que se llevaron el tesoro cátaro. Este tesoro no pudo haber sido oro ni dinero, porque ya se sabe a dónde había ido a parar todo ese dinero. Lo habían llevado a un sitio concreto mucho antes. Además, tenía que ser algo portátil y ligero, porque lo llevaron encima y la huida no fue fácil. No podía pesar demasiado. Así que se sospecha que se llevaron el Santo Grial, sea lo que sea eso. O que también pudieron llevarse un evangelio gnóstico, quién sabe. Hay quien dice que este era el evangelio gnóstico de San Juan, que no es el mismo que el evangelio de San Juan que aparece en el Nuevo Testamento. O también podría haber sido que los 4 cátaros fueran gente importante, pero esto quizá jamás se sepa. ¿Reprimió la Iglesia Católica a los templarios y a los cátaros por sus ideas religiosas o acabaron torturados y exterminados porque poseían el Santo Grial? ¿Qué podría suponer una amenaza tal a la Iglesia para que se eliminara todo tipo de rastro de estas órdenes religiosas? ¿Podría ser que la Iglesia Católica buscara el Santo Grial? Pero, ¿qué es el Santo Grial? Existen muchas teorías. Al principio, el Santo Grial se describe como una fuente, un plato, una especie de plato con propiedades milagrosas que produce grandes cantidades de comida. Es como una fuente que jamás se queda vacía, siempre hay comida en ella. Pese a que hoy en día se crea que el Grial era un cáliz, el cáliz de Jesucristo en la última cena y que quizás se usara para recoger su sangre en la crucifixión, tal vez estemos ante la posibilidad de que, si es que alguna vez existió como objeto, jamás fuera un cáliz. Muchas veces se ha intentado explicar el término Santo Grial. La versión original es San Greal, que ha pasado a ser Santo Grial. Así que sea lo que sea que fuere el Santo Grial, por lo menos sabemos que era santo. Eso lo tenemos seguro. Durante décadas se ha intentado hallar una explicación al término Grial, y nadie ha logrado aclarar su verdadero significado hasta hoy. Pero una cosa es cierta, y es que nadie exactamente entiende el término Grial. Por eso nos preguntamos hoy en día por qué no se dijo lo que era al escribirse el relato, en vez de utilizar este término que nadie entiende. Así que llegamos a la conclusión de que o bien se supone que es algo ilusorio, irrelevante, de hecho que el objeto en sí carece de importancia y que es la búsqueda de ese objeto, de su significado, lo que realmente importa, o bien que se intentó ocultar lo que realmente era el Grial. Hay relatos donde se dice que el Grial era una piedra. Esto es bastante interesante porque en los últimos años
Se ha investigado mucho para encontrar el Arca de la Alianza y las tablas donde Dios escribió los 10 mandamientos y que Él mismo colocó dentro del Arca. Quizá los relatos del Grial, donde el Grial aparece como objeto sagrado en forma de lanza, estén conectados, en cierto modo, con el comercio de reliquias, que estaba proliferando en el momento de mayor popularidad de los relatos del Grial. Las reliquias eran un gran negocio en la Europa medieval. La lanza que clavaron a Cristo en la cruz atraería a muchos peregrinos curiosos, que aumentarían los fondos de la gente que la tenía. Quizás sea una visión demasiado cínica. Desde luego, la investigación sobre el comercio de reliquias ha demostrado que los templarios no eran reacios a emplear objetos y artimañas para aumentar sus fondos, que ya de por sí estaban a rebosar. Hay muchos que creen, quizá con razón, que el Grial era una especie de informe, tal vez un tipo de secreto muy importante. Por tanto, es muy posible que, durante siglos enteros, varios grupos de personas hayan creído que lo habían hallado o que estaban a punto de ello. Es posible que si fuera un secreto, los templarios, que eran bastante reservados por muy buenos motivos, lo hubiesen encontrado y guardado en sus memorias. Pero yo creo que al final, el Grial no parece tener importancia como objeto. Ahí es donde se equivoca mucha gente. No se dan cuenta de que es la búsqueda del Grial lo que lleva al acto más sublime que pueda hacer una persona. Evoca la máxima experiencia mística. La leyenda del Grial suscita mucho interés, independientemente de la teoría que se sostenga. Algunos se han embarcado en búsquedas personales para descubrir sitios ocultos de Europa donde se han producido incidentes inexplicables. Estos incidentes pueden apuntar a los misterios que encierra el Grial. Uno de esos lugares está en el sur de Francia, en un pueblo pequeño de la región del Languedoc llamado René-le-Château. Aquí es donde comienza la historia de Bérenger Saunière. Lo misterioso es que el sacerdote de René-le-Château, que se llamaba Saunière, se hizo inmensamente rico de repente y gastó enormes cantidades de dinero en lo que parecieron ser obras de construcción muy excéntricas en el pueblo. Adornó su iglesia dedicada a María Magdalena, una iglesia antiquísima con esculturas y decoraciones muy extrañas. De hecho, en 1885, a Bérenger Saunière se le encargó renovar la iglesia de Santa María Magdalena. En aquella época, René-le-Château era un pequeño pueblo pobre de unos 300 habitantes. La renovación no era una prioridad para los habitantes, por lo que el dinero para el proyecto nunca era suficiente. Afortunadamente, Saunière halló a un patrocinador para la restauración en la condesa de Chambord, que aportó abundantes fondos a la obra. Durante la reconstrucción, al desmantelar una columna del altar, los obreros hallaron dentro de la columna 3 tubos de madera precintados con cera. Dentro de los tubos había varios pergaminos. Saunière, una persona muy culta, intentó descifrar el texto de los pergaminos con muy poco éxito. Entonces, decidió llevárselos a París y allí visitó a un amigo sacerdote, Abbé Viel. Viel tuvo más éxito en descifrar los pergaminos. Jamás se reveló el carácter de las inscripciones, pero a medida que se descifraban más pergaminos, Saunière empezó a subir de categoría social en París. Fue al volver de París cuando empezó a cambiar su situación económica. De repente empezó a acumular dinero inexplicablemente. Se construyó una villa para él. Edificó una torre con vistas al monte, construyó unos jardines, pero todo resulta simbólico y misterioso. En todo esto se gastó un dineral.
También gastó grandes cantidades de dinero en comida y bebida que utilizaba para divertir a gente que invitaba de París. De dónde conseguía el dinero siempre ha sido un misterio. Saunière continuó restaurando la iglesia de Santa María Magdalena. Añadió muchos elementos extraños y simbólicos. La inscripción en latín que podemos ver sobre la puerta, Terribilis iste locus est, se traduce como «Este lugar es horrible». La pila bautismal está sostenida por el diablo. Y quizá lo más raro de todo sea la postura exaltada de María Magdalena, que podemos decir no es la más reveladora imagen bíblica de ella. Su iglesia recibió su nombre, María Magdalena. También construyó una torre llamada la Tour de Magdala, el edificio más destacado del pequeño pueblo. ¿Podría ser esa la conexión entre Saunière y su veneración por María Magdalena? Ha habido muchas teorías sobre el hallazgo de Saunière, las típicas de siempre. Algunos creen que descubrió el lugar donde los templarios habían ocultado el Arca de la Alianza. También se piensa que podría haber hallado el Santo Grial, quizá algún secreto importante conectado con la alquimia que le hiciera capaz de producir muchísimo oro. Pero son todo teorías. Ninguna ha sido lo suficientemente sólida. Si la vida de Saunière estuvo llena de misterio, también lo fue su muerte. En su lecho de muerte, Saunière llamó a su amigo Abbé Rivière para recibir los últimos sacramentos. Rivière salió del cuarto aterrorizado, con la cara desencajada, como si hubiese visto al mismo diablo. Decían que Rivière se pasó el resto de su vida como un recluso, exiliado sin hablar con nadie. ¿Cuál fue la terrible confesión de Saunière en su lecho de muerte? ¿Era descendiente secreto de Jesús? ¿Adquirió su riqueza chantajeando al Vaticano? Rennes-le-Château se halla en una parte de Francia que era el núcleo central de los templarios. Aunque los templarios poseían muchas propiedades en toda Europa, un tercio de ellas correspondían a Languedoc, al sur de Francia, donde se encontraba el pequeño pueblo de Rennes-le-Château. Este era su núcleo, y bien podría ser el lugar donde llevaron el tesoro desde París. Algunos creen que Saunière halló el tesoro de los templarios. El misterio de Rennes-le-Château y Bérenger Saunière perdura en nuestros días. Rennes-le-Château no fue la última morada del Santo Grial. Escocia es otra de las zonas de fuertes conexiones templarias. Y en Roslin Chapel hay un misterio del Santo Grial inscrito en la estructura de la misma iglesia. Roslin Chapel ha sido descrita como el relicario mejor esculpido del Santo Grial. En ella figuran todos los caminos espirituales conocidos en la época de su construcción, a mitad del siglo XV. Se edificó como homenaje a las creencias de los templarios, pero el golpe maestro en difundir sus enseñanzas a todo el mundo fue la creación de las leyendas del Santo Grial. En ellas se narran relatos de la búsqueda de una reliquia sagrada asociada con Jesús, el cáliz de la última cena, o según otra versión, el cáliz empleado para recoger la sangre de Cristo tras ser crucificado. Pero, y yo apoyo su teoría, el genial y maravilloso catedrático norteamericano Joseph Campbell sostiene que no era ni más ni menos que un camino de iniciación codificado. Un camino espiritual que contaba una verdad muy distinta a la de la Santa Madre Iglesia, que abarcaba las verdaderas doctrinas de Jesús. Doctrinas que nos enseñan a vivir en función de la colectividad en vez de por y para uno mismo, y a dar los frutos del conocimiento sagrado obtenido en la iniciación, no para salvación ni para beneficio personal, sino para beneficiar a toda la comunidad donde uno se halla.
Los caballeros templarios transformaron Europa con su sistema bancario. Inventaron la moneda de cambio, el talonario y la tarjeta de crédito. Les sorprenderá ver Barclaycard, Visa y American Express, pero la tarjeta de crédito la inventaron en el siglo XII los caballeros del Santo Grial. Pero aún más importante, a través de sus doctrinas, las leyendas del Grial y el empleo de las cartas del tarot, pasaron el mensaje de que la gente de a pie podía acceder directamente a Dios sin la intervención de la Iglesia. Y como todos los que predicaban herejías, ya sabemos que tuvieron un final difícil y violento. Les debemos mucho a los caballeros del Santo Grial, pero nos equivocamos por completo si creemos que el verdadero efecto fue simplemente político o militar. Aparte de lo muy valientes que eran y de la increíble transformación de Europa gracias a sus acciones, el verdadero contenido de su mensaje es muy emocionante y de gran importancia para un grupo de gente de nuestra época que va creciendo cada día más. La búsqueda de la iluminación espiritual, la verdadera búsqueda del Santo Grial. A la derecha de esta orilla, ahí debajo, estaba la famosa biblioteca de los Sinclair, que contenía una inestimable colección de manuscritos. Fue durante la construcción de la capilla, cuando este castillo se incendió, que el conde William se preocupó más de la seguridad de sus escrituras, cartas e inestimables manuscritos que de las mujeres de la casa, cosa bastante rara en un hombre que era supuestamente muy caballeroso. Entre esas cartas y escritos figuran algunos documentos que habían sido excavados en el monte del Templo, en Jerusalén, por los caballeros templarios, y que según afirman Knight y Lomas, y yo también lo creo, están ocultos en las cámaras subterráneas de Roslin Chapel. Este es un bello ejemplar del hombre verde. Era un tipo de iconografía muy popular entre los masones medievales, hasta tal punto que casi se convirtió en su mascota. Hay 86 de ellos en la Catedral de Chartres, y aquí hay más de 120 y seguimos contando. Tenían cierta importancia para los templarios, porque para ellos representaban al dios Tamuz resucitando, consorte de Ishtar. Otra muestra de la influencia templaria es el simbolismo conocido como sello templario. Lo vemos encima de esta columna. 2 manos corriendo unas cortinas y descubriendo un cordero de Pascua con una bandera encima. La parte trasera del altar mayor está separada de la capilla por 3 columnas muy importantes. El simbolismo de estas columnas era de suma importancia para los templarios y para sus herederos posteriores, los masones. La primera columna, a mi derecha, es la columna del masón. Complejamente labrada, representa la sabiduría. La columna central o columna oficial, adornada por esta bella cestería, representa la fuerza. Pero la tercera columna, y no es de sorprender, representa la belleza. Es una representación del árbol de la vida, con los dragones de Niflheim royendo las raíces. Las 3 columnas, sabiduría, fuerza y belleza, deben apoyarse sobre el firme cimiento de la verdad y la justicia, que es el verdadero cimiento de cualquier logia masónica fraterna y que fueron los principios constituyentes sobre los que se fundaron los templarios. Otra muestra del simbolismo templario es la sábana santa, un paño grabado con el rostro de Jesús, como el santo sudario de Turín o, en este caso, el velo de Verónica. Según la leyenda, Verónica limpió la cara a Jesucristo en el camino del Calvario y su rostro se quedó grabado sobre el paño como por arte de magia. En la escultura se puede ver el rostro en el paño.
En este dintel hay esculpida una cita del libro de Esdras. El vino es fuerte, un rey es aún más fuerte, y las mujeres son todavía más fuertes. Pero la verdad es más fuerte que todos. El símbolo templario más obvio y famoso por excelencia es el de dos hermanos sobre un caballo. Tengo ese diseño en mi llavero. Y no podía mostrarse públicamente por miedo a ser perseguidos por herejía. Así que aquí, en esta capilla, con la historia de los Sinclair, resolvieron el asunto con bastante ingenio. La estructura simboliza dos hermanos sobre un caballo, pero si observan detenidamente verán que la figura de atrás es una mujer. Tiene melena y rastros de una falda. Había que ocultar todo simbolismo si se querían mostrar indicios de un sistema ideológico alternativo, porque a quien se apartara de las ideas de la Iglesia le invitaban a una parrillada, no como invitado principal, sino como plato principal del menú. Recuerden lo que le sucedió a Jacques de Molay, gran maestro de los templarios. Lo asaron lentamente a la parrilla. Hemos visto el poder que la Iglesia ha ejercido durante siglos. El exterminio de los templarios y de los cátaros palidece al lado de la destrucción en la Inquisición española. ¿Tuvo la Iglesia siempre tanto poder? ¿Cómo y cuándo cobró fuerza? Una vez más, es hora de remontarnos al pasado, a la época cuando Constantino era emperador del Imperio Romano y el cristianismo luchaba por sobrevivir. A muchos quizá les sorprenda saber de dónde viene y cómo se formó la Iglesia tal y como la conocemos ahora. Tardó más de 300 años en formarse. En la época a la que nos referimos, el Estado romano era tolerante con otras religiones. Se adoptó una política según la cual, mientras se pagaran impuestos y no se organizaran rebeliones contra ellos, se toleraban otras prácticas religiosas siempre y cuando no fueran contra el orden público ni contra la estabilidad del Estado y sus habitantes. En ese momento, había mucha gente que aún practicaba religiones indígenas locales, cultos a la fertilidad y ritos ancestrales que quizá precedieran al judaísmo. Estaba también el judaísmo. El judaísmo, por lo general, distinguía entre judíos y gentiles o no judíos. La distinción era básicamente entre ellos y todos los que no eran ellos. A menudo se ignora que Alejandro Magno, que estuvo en el poder en el año 300 antes de la Era Común, 300 años antes de Cristo, desempeñó un papel clave en la difusión del cristianismo. En primer lugar, conquistando todas las tierras conocidas por aquel entonces. Alejandro Magno difundió en todas estas zonas la cultura griega y, lo más importante, la lengua griega. Y ese es el idioma en el que los evangelios cristianos se escribieron originalmente. Al principio, el cristianismo era algo anárquico, carecía de un sistema rígido de organización. Los cristianos primitivos, justo después de la muerte de Cristo, se consideraban a sí mismos una simple extensión del judaísmo. En ese sentido, ya se habían distinguido de los cultos ancestrales asociados con la fertilidad y con la adoración de los astros como la luna, el sol, las estrellas. A los judeocristianos solo les interesaba convertir a otros judíos al cristianismo. Al poco de surgir el cristianismo en el judaísmo, una persona que se hacía llamar Saúl se convierte al cristianismo y se le llega a conocer como San Pablo. Su visión del cristianismo es distinta a la de Jaime y a la de los cristianos primitivos de Jerusalén. Recibe y difunde el mensaje de que todos los seres humanos, independientemente de su raza o religión, pueden convertirse al cristianismo. San Pablo predica su versión del Evangelio y convierte a la gente a su forma de cristianismo gentil, al cristianismo griego. Y esto, por supuesto, sin los impedimentos de la circuncisión obligatoria, de las normas judías de alimentación, ni las demás cosas que le habrían parecido raras a un pagano.
Sin estas normas, el cristianismo gentil floreció, cuajó y acabó siendo la forma dominante de cristianismo que conocemos hoy día. Uno de los problemas del cristianismo primitivo fue conciliar las diversas teologías desarrolladas en los distintos sectores del cristianismo a una sola. Esto dio lugar a una estructura algo anárquica del cristianismo. Si el Espíritu Santo se manifiesta a todo el mundo, entonces es muy difícil tener un credo y una fe comunes que practicar. Pero a partir del año 64, con el incendio de Roma y la persecución de Nerón, se adoptan una serie de medidas contra los cristianos que se conocen como persecuciones a la Iglesia primitiva. Las persecuciones de los siglos I y II estaban muy localizadas. Había brotes de violencia o resentimiento contra los cristianos. A veces les acusaban sus propios esclavos. Lo curioso es que cuando surgieron las persecuciones contra los cristianos, se les acusaba de canibalismo, incesto y ateísmo. De canibalismo por el lenguaje empleado para el rito de la Cena del Señor. De incesto por la estilización de su comunidad, sus relaciones familiares y su énfasis en el amor. Y de ateísmo porque se negaban a venerar a las divinidades cívicas. Otra singularidad de las persecuciones es que los cristianos, un grupo religioso relativamente nuevo, aunque surgen del judaísmo, sostienen la creencia en una única religión verdadera, una única forma verdadera de entender el mundo, el universo y el destino de la gente. Esto no siempre es bien recibido por las personas que llevan tiempo profesando otras religiones y cultos ancestrales del resto del imperio. Así que había bastante tensión entre los cristianos y los demás grupos religiosos. De esta forma, se iniciaron las persecuciones. Como el emperador Constantino desea que cunda la paz y que los grupos cristianos dejen de pelearse por la teología, convoca el Consejo de Nicea en el año 325. Y fue el mismo Constantino quien presidió el consejo y participó en los debates. En cierto sentido, el Consejo de Nicea puede considerarse uno de los puntos clave en la fundación del cristianismo a medida que prosigue durante siglos hasta la Edad Media y la Era Moderna. Lo que surgió como solución a esta tensión fue la doctrina de la Santísima Trinidad, con la que vuelve a definirse la propia naturaleza de Dios, no ya como un único Dios verdadero, sino como tres en uno. Y fue en este proceso que la divinidad del Espíritu Santo se articuló, se definió y llegó consecuentemente a ser un punto central de la doctrina cristiana. Y fue en este preciso momento donde se transforma la doctrina cristiana de Dios tal y como era en el siglo I a la doctrina de la Trinidad de Dios totalmente desarrollada. El Consejo de Nicea puede considerarse uno de los puntos clave en la fundación del cristianismo a medida que perdura durante siglos hasta la Edad Media y la Era Moderna. Aunque este credo, conocido ahora como credo niceno, se revisó luego, según la tradición se remonta a las decisiones adoptadas en el Consejo de Nicea. Un problema al que el cristianismo se enfrentaba entonces fue no solo la división entre los arios y los antiarios, dos bandos similares, sino que había también otros grupos. Entre ellos estaban los gnósticos, que creían que el conocimiento, la sabiduría, era muy importante, así como la enseñanza en secreto. Pensaban que estudiando y aprendiendo muchas cosas, se ascendía por una serie de niveles hasta llegar a experimentar a Dios en una revelación divina, única y personal. Si la estructura de la Iglesia implicaba tanto debate, ¿qué ocurre con el Nuevo Testamento, el libro en el que se basa? Los 27 evangelios del Nuevo Testamento se escribieron y se recopilaron mientras vivía Jesucristo, o su elaboración fue un reflejo de la formación de la Iglesia. Mucha gente no se da cuenta de que la creación del Nuevo Testamento fue un proceso arduo y muy lento.
Los 27 libros del Nuevo Testamento que los cristianos consideran hoy día oficiales no cayeron simplemente del cielo en los primeros días del cristianismo. Por supuesto, el proceso de cómo el Nuevo Testamento llegó a adoptar la forma actual es un tema polémico y difícil de discutir. Ahora se cree que a los 20 o 30 años dentro de la era de Jesucristo ya circulaban escritos con sus citas. La gente se dio cuenta de que los autores no vivirían mucho tiempo y no podrían decirles: Pedro, ¿qué dijo Jesús cuando le preguntaste esto? Pero al empezar a desaparecer esa generación, los discípulos posteriores vieron que había que escribirlas de generación en generación para poder emplearlas, enseñarlas y compartirlas con otros creyentes. Eso dio lugar a la escritura inicial de los documentos. Es fascinante ver cómo está compuesto el Nuevo Testamento, cómo muestran los evangelios gnósticos y los manuscritos del Mar Muerto que existían muchos escritos antiguos que jamás se incluyeron en la Biblia. Lo que es realmente fascinante es saber que hay documentos que tratan sobre Jesucristo aparte de la Biblia, y que la mayoría de la gente no lo sabe. Los evangelios apócrifos fueron una respuesta a los 4 evangelios originales. Fueron un intento de llenar el hueco existente en los evangelios, los relatos que faltan sobre la infancia de Cristo. Y hay más relatos, como el de José el carpintero, donde se explica qué hacían en la ebanistería. También está el evangelio árabe de la infancia, donde se encuentran unos maravillosos relatos sobre una palmera cuando van de viaje a Egipto. Existen muchos de estos relatos que narran los episodios bíblicos, pero que añaden todo tipo de detalles. Algunos, como el Evangelio de Santo Tomás, quizás se formulara en circunstancias gnósticas porque hay tendencias en el modo de narrarse el relato que hacen hincapié en la sabiduría de Jesucristo. Lo mismo pasa con gran parte de esos evangelios extraños de la infancia de Jesucristo o evangelios apócrifos, que no son importantes ni se aceptaron como bíblicos. La historia de los gnósticos es muy interesante. Ya en el siglo II era un movimiento muy fuerte. El cristianismo gnóstico era el tipo de cristianismo predominante. Gnosticismo deriva del término gnosis, saber, es el conocimiento. Era una secta o filosofía que creía que había una especie de sabiduría secreta que debería comprenderse para entender bien el sentido de la vida y poder así conocer a Dios. Producían literatura. Hay mucha literatura. De hecho, los evangelios y demás escritos gnósticos recién hallados se incluyen en un libro que es mucho más amplio que el Nuevo Testamento. Pero la Iglesia oficial acabó viendo esto como una forma excéntrica de religión, equivocada, y adoptó medidas para suprimirla. ¿Qué pasó con estos evangelios y por qué se eliminaron? En cierto momento, los obispos de Roma los condenaron y dijeron que no volvieran a emplearse. Luego, los mismos obispos de Roma y el Papa intentaron acabar con estos otros materiales que no solo se consideraban inútiles, sino además perjudiciales, peligrosos. Uno de ellos vio que había un escrito gnóstico en la pared. Lo cogió y lo escondió en la vertical de un precipicio. ¿Cómo volvieron a aparecer los evangelios gnósticos? ¿Es tan misterioso como la secta gnóstica misma? El descubrimiento de los evangelios gnósticos es una historia increíble. Se produjo en diciembre de 1945 en Egipto, a orillas del Nilo, a unas 300 millas al sur del Cairo. Había un grupo de conductores de camellos que estaban buscando abono en las orillas del Nilo. Y uno de ellos dio con una tinaja de barro. Ali! Ali, come quickly! What's going on?
Su hermano, el jefe del grupo, que resultó llamarse Mohamed Ali, cogió la tinaja y creyó al principio que podría ser un genio, un espíritu maligno que le atormentaría y se apoderaría de él si la abría. Luego pensó que también podía contener oro, y al final su avaricia pudo con el miedo. Durante unos momentos pensó que había descubierto oro porque el aire se llenó de pequeñas partículas amarillas. Enseguida se dio cuenta de que eran pequeños trozos de papiro en vez de oro. Cuando Ali desenvolvió las bolsitas de cuero y comprobó que contenían lo que ellos creían que eran papeles sin valor, escritos antiguos, se desilusionaron. Ali se llevó el contenido de la tinaja con la idea de vender el cuero. No sabía que los papiros que había hallado eran escritos gnósticos dados por perdidos hacía ya mucho tiempo. Los textos pasaron por el extraperlo egipcio hasta que el historiador americano James Robinson se hizo con ellos y se puso a traducirlos. Eran manuscritos de inestimable valor. Constituirían uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX. Nos hemos desviado mucho de Leonardo da Vinci al Nuevo Testamento y luego a Egipto y al descubrimiento de textos antiguos. Pero todo ello indica que da Vinci quizá hubiese conocido los secretos que la Iglesia intentó reprimir durante gran parte de su existencia. ¿Fue Leonardo da Vinci miembro del Priorato de Sion? ¿Pintó realmente la figura de María Magdalena en la Última Cena? ¿Fue ella quien le proporcionó herederos a su estirpe? Quizá no se sepa nunca. Es interesante apuntar que las únicas alusiones a María Magdalena tras la ascensión se hallan en los evangelios gnósticos, que la Iglesia prohibió. En el evangelio gnóstico de Felipe se dice que había 3 personas que acompañaban siempre al Señor: María, su madre, la hermana de ella y Magdalena, a la que se llamó su compañera. En otro evangelio gnóstico se dice que María Magdalena provocaba celos a los apóstoles porque era la consejera más cercana al Señor, que a menudo solía besarla en la boca. Una cosa es cierta: el enigma de los códigos de Leonardo y la verdadera identidad de María Magdalena siempre estimularán la imaginación de la gente. Soy Patrick Magny. Gracias por acompañarme en este viaje tan fascinante.